Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Aníbal, Alfonso, Alejandro, Lidia, Jorge, Gaby, Meli. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar a hablar acerca de el infierno. ¿Quién va al infierno? Asumamos por un momento que el cristianismo ortodoxo tiene razón y nuestras Biblias están correctamente traducidas, por lo tanto deben ser entendidas literal e incuestionablemente en el asunto del infierno, o asumamos que el infierno existe para mucha gente realmente mala, por lo menos como Adolfo Hitler, los terroristas, Gengis Khan, vaya uno a saber a quién poner en la lista de todas esas personas que odia. Tal vez también para todos los ateos de corazón muy frío, pero también para mucha gente noble, amorosa, quienes tal vez no tengan, quienes tal vez no hayan hecho la oración del pecador antes de morir, personas que por alguna u otra circunstancia no han tenido la oportunidad. Si vamos a darle el mismo peso interpretativo a todos los pasajes, sin desestimar a aquellos que no se ajustan convenientemente con nuestro sistema de creencias, entonces, a decir verdad, muchas más personas deben estar yendo al infierno que solo las pocas mencionadas antes. Multitudes de hechos. ¿Alguna vez ustedes notaron que cuando Yeshua hablaba a las multitudes, casi siempre sus palabras eran un problema para sus cabezas? Estas cosas Yeshua les hablaba a las multitudes en parábolas y sin parábolas no les hablaba, dice Matías capítulo 13. Sus discípulos, sus más íntimos compañeros, siempre se quejaban de que las parábolas eran muy difíciles de entender, por lo cual siempre le preguntaban después en privado, asumiendo que a estas grandes multitudes de gente les estaba negado el entendimiento. Sería porque, como afirma la cristiandad, estaban camino al infierno y por eso les estaba negado. Eran todos fariseos los que estaban sentados escuchando el sermón del monte, por ejemplo. Si ese fuera el caso, ¿por qué Yeshua haría esta verdad tan oscura? Me pregunto. Pero luego encuentro la respuesta de Yeshua en Mordejai 4, dice: cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaron en cuanto a las parábolas. Y él les dijo: a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están fuera, todo se les trata en parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y se les perdone. Resulta bastante inquietante descubrir que Yahshua escondía la verdad a estas multitudes de personas acerca de cómo librarse del infierno. Tan inquietante como su padre creando uno a sabiendas que millones serían eternamente atormentados en él. Estamos ante una escena turbadora. Miles de personas tenían la oportunidad de oír la verdad de labios del mismo Salvador, pero al parecer Yahshua aparentemente condenó a estas grandes multitudes para siempre sin tener una justa oportunidad de creer. ¿Podría ser que el que pronunció el sermón del monte escondiera este peligro deliberadamente de muchos? Y sin embargo, si examinamos el asunto, Yeshua nunca les habló a las multitudes acerca del infierno, ni siquiera una única vez, ¿sí? Lo máximo que hizo fue hablar a sus discípulos en privado y en muy reducidos contextos, a lo mucho en 3 o 4 ocasiones. Dependiendo de cómo interpretamos lo que Yeshua estaba haciendo, entonces podríamos argumentar a favor de la doctrina calvinista conocida como la doctrina de la elección, donde solo unos pocos privilegiados son escogidos predestinados de antemano hará salvación, mientras que todos los demás son escogidos, predestinados desde antes de la creación para eterna condenación, separados para siempre de Elohim. Pero esta idea siempre me sonó injusta, impropia de un Elohim de justicia, ¿sí? De que Elohim entraría en un gran dilema de crear millones de seres humanos a su imagen, sabiendo de antemano que los rechazaría, torturándolos además para siempre. Esto no solo contradice la benigna y amorosa naturaleza de Elohim revelada en las Escrituras, sino que suena como un Elohim deliberadamente sádico y muy cruel. Esto suena mucho más satánico
que proveniente de Elohim. Por otro lado, en el cuestionamiento con los calvinistas acerca de la clara arbitrariedad de esta enseñanza, a menudo ellos citan Roman y Yin en el capítulo 14, asumiendo que es Elohim quien endurece a la gran mayoría de las personas que vivieron en otro tiempo, concediéndoles nacer sin elección propia para salvarse de ser vasos de ira preparados para destrucción, ¿sí? Por supuesto, ellos asumen que este pasaje alude a destrucción eterna, cuando en realidad, por supuesto, no, ni tampoco el texto alude a destrucción, ¿sí? En la forma en que ellos quieren ver, como ya hemos estudiado. De manera que si nos basamos en las doctrinas de los sabios modernos, hijos de los sabios antiguos, ¿sí? Por otra parte, el resultado es que pareciera haber muchísima gente rumbo al infierno. En aquella misma hora, Yahshua se regocijó en el Ruach y dijo: yo te alabo, Padre, Adón del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Esto está en Lucas capítulo 10. Si Yahshua se gozó que su padre escondiera la verdad de estas muy educadas e inteligentes personas de su propio acervo judío, ¿significa que Yahshua estaba contento de que ellos se fueran al infierno? Y teniendo en cuenta el fariseísmo de aquellos, ¿no se aplicaría esta verdad a la gente inteligente y educada de hoy? Incluyendo a los defensores de esta doctrina infernal también. Yahshua constantemente hacía declaraciones como: no todo el que me dice Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Shaul hizo las mismas declaraciones tanto para judíos como para gentiles. ¿Significa esto que toda persona desobediente va al infierno? ¿Acaso esto no abriría espantosamente la boca del supuesto infierno? Si debemos aplicar igualmente, literalmente, todos los pasajes en nuestras Biblias, y si el tal lugar llamado infierno realmente existe, de acuerdo a la teología cristiana, entonces nuestra lista de personas camino allá no les da la impresión de que se está agrandando a pasos agigantados. De ser así, sinceramente espero que haya alguien que sí califique para el reino del cielo, porque esta sería la pregunta que debería surgir en nuestras cabezas: ¿quién va al infierno y quién no? En los días de Yahshua pareciera que todos los gentiles, o sea, los no judíos, se iban al infierno, aunque parece que todo eso cambió cuando Shaul apareció en la escena. Pero antes de Shaul, Yahshua envió a los 12 después de darles instrucciones, diciendo: a estos 12 los envió Yahshua dándoles estas instrucciones: no vayan por los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya está en Matías 10. Y en el 15 dice: entonces una mujer kenanita que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Adón, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues va gritando tras nosotros. Y respondiendo dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto siempre me molestó grandemente, ¿sí? Si Yahshua sabía que los gentiles en esos días se iban al infierno, la peor mala suerte que una persona podría imaginar, sinceramente, dadas las descripciones de sus defensores, entonces, ¿cómo pudo ignorarlos a todos? Pero no fue solo los gentiles. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Y Yahweh les dio un espíritu de sueño, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que su mesa se convierta en trampa y red, en tropezadero y castigo para ellos. Que sus ojos se nublen para que no vean. Y haz que su espalda se doblegue para siempre. En Romanín 11. Si debemos considerar y aplicar todos los pasajes igualmente y con proporción desde nuestras versiones bíblicas modernas, entonces el reino de los cielos, suena más bien como un club ultra exclusivista de la élite, ¿no es cierto?, con una muy limitada membresía, al punto de que hasta los calvinistas deberían plantearse si no están en la cuerda floja, ¿no es cierto?, como también deberían los de la posición del libre albedrío, o sea, los arminianos, ¿sí? Y el resto ni se habla, que ya sientan el calorcito del infierno que se les viene. En conclusión, ¿quién queda para el reino?
A menos que haya una alternativa diferente de la que siempre hemos sido enseñados o hemos creído, ¿no es cierto? Porque es lo que nos han inculcado. Las probabilidades no se ven muy bien para la mayoría de nosotros. Si el infierno es real, ¿quién es finalmente responsable para propagar la palabra de Elohim y evitar que miles de millones de personas vayan allá? Los calvinistas no están obligados a nada según sus propias teorías, ya que ellos creen que los que irán al cielo son elegidos de antemano, así que lo que ellos creen básicamente es que ningún predesignado creyente perderá su pase de salida del infierno, ¿no es cierto? Incluso si nadie les hablara jamás de Yahshua o solo lo conocieran superficialmente. Si nadie les ha hablado aún, simplemente Elohim enviará a alguien más para mostrarles el camino en algún momento. No el camino al parecer, sino más bien la salida de emergencia, porque el camino se camina y se recorre. Mientras que para la otra mayoría de cristianos, aquellos que creen que es el libre albedrío de una persona los que decide su destino eterno, o sea, los arminianos, al parecer terminan cargando con la culpa que les lanza su propia doctrina, ya que han fallado miserablemente en llevar este mensaje desesperado a los que se siguen perdiendo por millones. Porque según sus propias doctrinas, ¿cómo podría una persona ejercer su libre albedrío para creer en un Elohim o Salvador de quien nunca ha escuchado, porque los que creen en esto están cómodamente sentados en sus casas mirando televisión? Si ellos en verdad creen que es la responsabilidad del libre albedrío de cada individuo lo que los llevará al cielo o al infierno, ¿no deberían acaso correr desesperados detrás de los que se pierden? Su indiferencia me hace pensar que sus corazones no tienen amor alguno por sus prójimos. Y el Adón dice bien claro dónde está el corazón de aquellos que no aman a sus hermanos. He oído a algunos creyentes echarse atrás en este punto argumentando que aquellos que nunca han escuchado nada tendrán una oportunidad justa de creer después en el juicio final. Se inventan cualquiera, ¿está? Si ese es el caso y si las personas tendrán realmente una oportunidad para profesar a Yahshua después del tiempo de vida, que es aquel destinado para que realicemos nuestras obras, ¿sí? No las propias, sino las que el Padre determinó para nosotros de antemano. En primer lugar, sería injusto para los que se esfuerzan en clavar la carne en el madero como Yahshua ordenó, pero además no parece ser que mientras estén delante del justo juez con el lago de fuego chisporroteando ahí al lado, esta situación propicie un verdadero arrepentimiento y fe. Más bien, si claman, será por miedo a su futuro. Y si aún así persisten en creer que así sucederá, ¿para qué continuar entonces enviando misioneros a salvar personas, no es cierto? ¿Para qué predicar a otros, llevar las buenas noticias, dar testimonio a Yahshua, manifestar su vida en nosotros? ¿Para qué esforzarse en ser sal y luz y al final todos tendrán una oportunidad final para la cual no se requerirá ni fe, ni esfuerzo, ni sacrificio? ¿No es cierto? ¿Sería realmente justo para el resto de nosotros que tomamos la responsabilidad de escuchar ahora y que tuvimos que escoger por fe? ¿O esto solo o es solo para potencialmente ser condenados a causa de eso para siempre? ¿Cómo podría ser que la mayoría ortodoxa que cree que cualquiera que no profesa a Mashiach en esta vida irá al infierno, algo así como el 90% de la humanidad más o menos, incluyendo muchas personas que conocen y por quienes dicen preocuparse, como vecinos cercanos, o sea, los que llaman perdidos, o miembros de la familia, amigos, amados, gente de su comunidad, multitudes de personas a las cuales no conocen, pero no por eso dejan de existir, ¿sí? Sabiendo que están yendo a un interminable, aterrador, ardiente, vacío, infernal de tortura donde hay llanto y crujir de dientes, no estén cayendo de rodillas delante de estos ciegos suplicándoles que los escuchen para que no se pierdan. Yo creo que en el fondo no se la terminan de creer tampoco ellos. Es mucha la hipocresía. Un médico perdería más tiempo discutiendo con un paciente que no quiere operarse de un tumor maligno de lo que muchos autodenominados seguidores de Yahshua dedican a aquellos a los que dicen amar, pero que aún son hijos del infierno según sus propias creencias. Dicen, ay, he hecho todo lo que he podido, pero como no quería. ¿Por qué están en los asuntos de la vida como si nada pasara, asistiendo a partidos de fútbol, reuniones sociales de la congregación, fiestas en centros, cruceros, paseos, viajes,
Jodas, bailes, ir de compras innecesarias, derrochando dinero, vacaciones, incluso excursiones costosas a Tierra Santa, ¿no es cierto? Si están convencidos de que el infierno es real, ¿por qué no están gastando cada centavo y cada valioso minuto para arrebatar a estas personas, tantas como sea posible, del lago de fuego antes de que sea demasiado tarde? Una de dos, o no se la creen, o son tan reos del lago de fuego como aquellos a los que ellos condenan. ¿Por qué solo están dando diezmos cuando podrían sacrificar mucho más para apoyar a más misioneros a fin de ganar más almas? Si eso fuera la solución, ¿por qué no se ofrecen voluntariamente cada semana para ir a las calles, a los hospitales, a las prisiones? Todos esos lugares que la Don dijo que fuéramos a visitar, los locales como casas de ancianos, lo que sea, para salvar a los que están tambaleando al borde, desde el temor en sus conciencias, ¿no es cierto?, que están tambaleando para siempre. ¿Cuánta hipocresía que hay en estos falsos creyentes, ¿no es cierto?, que pretenden hacer creer al mundo que ellos son buenos y que aman, pero que nada pueden hacer por los que ya han decidido suicidarse infernalmente. Son miserables Poncio Pilatos lavándose las manos sucias de la sangre de hermanos a los que en realidad no aman. Y cuidado, cuidado, porque el que no ama a su hermano no tiene el ruaj, dice la palabra. Si el infierno fuera verdad, estaría lleno de personas como estas. O tal vez muy en el fondo ellos saben realmente que sus creencias no son verdaderas. Por lo tanto, pueden seguir adelante con sus vidas como nada. Salome, Eduardo. ¿Motivación o manipulación? Me gusta estudiar cuidadosamente los temas de las escrituras para ver lo que puedo aprender sobre el uso, el deseo inicial del autor. Lo primero que noto acerca de las palabras evangelio, ¿no es cierto?, besorá, es que se traduce buenas nuevas, buenas noticias. La siguiente pregunta sería, ¿para quiénes son estas buenas nuevas? Pero el malaj les dijo, no teman, miren que les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto está en Lucas, en el capítulo 2, ¿sí?, cuando estaban haciendo Yeshua. ¿Alguna vez se han preguntado cómo la besorá podría ser una buena noticia para todas las personas si la mayoría de la gente nunca se va a beneficiar con ella? Si la mayoría de las personas que vivieron alguna vez se va a ir al infierno, ¿no serían las tales buenas noticias más bien malas noticias para varios millones de miles de personas? Tal vez si el infierno existe, el malaj debería haber dicho, les traigo buenas nuevas de gran alegría, solo para algunos. Una vez que investiguemos confianzudamente, ¿no es cierto?, concienzudamente el tema de las buenas nuevas, en todos los lugares que se suscita en el Berija Dayá en griego, y aparece 55 veces como una acción, ¿sí?, como llevar las buenas nuevas, ¿no es cierto?, o anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, ese tipo de expresiones, ¿sí? Esa es la palabra evangelion, justamente, ¿no es cierto? Después aparece 111 veces en forma de sustantivo, como evangelio mismo, buenas nuevas, besorá, ¿no es cierto? Esa es la otra palabra, es la otra forma que aparece. Pero en ninguna parte pude encontrar ni una única vez donde había sido utilizado en el contexto de infierno o tormento eterno, o incluso en el sentido de juicio, ¿sí?, en la forma en que lo usamos cuando compartimos la besora de las buenas nuevas hoy en día, o como debíamos estar compartiéndola si estuviéramos convencidos de que ese será el destino final de los que no creen, porque al final, ¿qué tipo de personas somos si vamos a compartir? Ay, estas son las buenas nuevas, la letra chiquita no te la leo, ¿sí? Entonces, en otras palabras, los escritores del Berija Dayá no comparten esto como buenas noticias en una forma de amenaza, no dicen algo así como, ¿te incluyes o te quemas para siempre? ¿Ah? Vamos a elegir las dos cosas. Pero entonces, ¿cuándo cambió esto? El libro de Maaseh registra creyentes del Berija Dayá compartiendo las buenas nuevas con judíos y no judíos al mismo tiempo. El extenso mensaje en el capítulo 2 de Maaseh, ¿sí?, y que abarca prácticamente todo el capítulo 3, fue la oportunidad perfecta para que Kefá pudiera decir a los incrédulos de Israel que si no se corregían y aceptaban el mensaje, irían directamente al infierno. ¿Sí o no?
Sin embargo, Kefán no aprovechó esa oportunidad cuando dijo, así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh, y él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yeshua el Mashiach, y no se vayan al infierno. No, no lo dijo, no agregó nada acerca del infierno. Tampoco Yahanan, el inmersor, agregó ninguna referencia al infierno cuando advertía a todos, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino del cielo, ¿sí? Enderecen sus senderos, que está en Matillán en capítulo 3. El propio Mashiach proclamó el arrepentimiento y nunca dijo nada de ningún infierno al cual serían lanzados los que no obedecieran su orden de arrepentirse. Arrepiéntanse o irán al infierno. Nada de eso. Shaul también desaprovechó su oportunidad cuando compartió un mensaje basado en gracia total, inclusión a los hombres eruditos de Atenas, ¿sí? Que eran griegos, adoradores de ídolos paganos. Por eso, aunque antes Yahweh pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, al resucitarlo de entre los muertos. Qué maldad hablarles del día del juicio y no advertirles del infierno, ¿no es cierto? ¿Será? En verdad, los juicios de Elohim en ninguna manera indican una sentencia a un infierno eterno. Shaul probablemente estaba citando a Yeshaya y ahí se explica justamente su propósito. En el capítulo 26 dice, cuando la tierra experimenta tus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. ¿Qué tipo de aprendizaje es aquel que no trae provecho al aprendiz? ¿Qué tipo de aprendizaje puede ser el que no le trae provecho al que tiene que aprender? ¿Qué tipo de aprendizaje es el que no enseña? Evidentemente los juicios de Yahweh son correctivos y no destructores, ¿sí? Mucho menos de corrección eterna. Si la corrección fuera eterna, no habría ningún aprendizaje. Al final de cuentas, ¿cómo puedo estar aprendiendo eternamente? Soy estúpido eternamente y no aprendo nada eternamente. No tiene ningún sentido en nada el tema de la eternidad aplicado por esta gente. Ahora bien, si le sugiriéramos a las personas, sobre todo a los predicadores, que deberían dejar toda idea de infierno cuando comparten la buena noticia acerca de Yeshua con los demás, así como Shaul, Kefá hicieron y todos los demás, lo primero que preguntan es, bueno, si omitieran el infierno de mi predicación, ¿de qué les predico entonces? Ay, caramba. ¿Qué le digo a la gente? ¿De qué están siendo salvos? En primer lugar, si tienen que usar el miedo del infierno para atraer a la gente al reino de los cielos, entonces, ¿qué refleja su Besorá? ¿Qué refleja acerca de su Elohim? Porque ese es su Elohim de ellos, este no es el verdadero Elohim. Si el infierno es el principal y más poderoso motivador para atraer personas a la salvación, entonces en verdad solo están siendo manipulados dentro de un paradigma basado en miedo y coerción, y no por amor y deseo. Me atrevo a decir que estas personas no son realmente salvas. Después de todo, solamente se les está vendiendo un seguro contra incendios. Este es el mismo tipo de religión que Yeshua criticó cuando declaró, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ay, no le interesan las inclinaciones y los temores de los hombres. ¿Dónde está el corazón? A continuación agregó algo. Después de esto que acabo de decir, que deberíamos estar mirando y prestando atención, porque tiene que hacernos pensar. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entre estas doctrinas está también la que estamos considerando. No sugiero que los fariseos estuvieran enseñando la doctrina del infierno de forma directa, aunque vamos a ver que sí realmente tenían ideas bastante particulares, pero sí todas sus tradiciones humanas con las cuales ahogaban al pueblo con prescripciones, como dijo Yeshua. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Muchas personas llegan a admitir, como un argumento válido a sus ojos, que si le faltara el factor infierno en su predicación serían complacientes en compartir su fe porque no habría nada que los motivara a llevar el mensaje a otros, si no fuera para salvarlos del infierno. Entonces, ¿para qué voy a la gente? O sea, por amor no vamos, y para que la gente sea feliz y reciba la vida, tampoco. Tristemente, estas personas no han entendido absolutamente nada
del mensaje de la reconciliación y solo consiguen pensar en beneficios personales, ¿sí? De manera que si no son salvos de un infierno, nada los motivaría a ellos mismos a aceptar este mensaje. Ellos mismos no aman. Ellos mismos puede muy bien que no sean salvos. Esto es lo que realmente están diciendo y en verdad esto muestra y expone el verdadero corazón de la gran mayoría. El verdadero propósito de las buenas nuevas es la noticia de la restauración de una conexión con nuestro Padre y no el temor hacia Él. Ni siquiera es la salvación nuestra de algo que hemos sido salvos. Eso es secundario. No es solo que hemos sido salvos de la condena de muerte. Mucho más, hemos sido reconectados con el Padre. Esa parte no la quiero, dice. No, vos salvame nada más y el resto déjalo. Esta verdad sí despierta, por el contrario, si la llevamos, vida abundante, ahora, hoy mismo, en este momento actual, para aquellas personas que sufren en soledad, en vacío, falta de amor, porque la buena noticia es que volvemos a casa, señores. ¿Sí? No se trata de ser salvos del infierno, se trata de que cada persona que alguna vez haya vivido puede y será salva de la oscuridad y las desesperanzas provocadas por todas las formas de muerte bajo las cuales la humanidad ha estado desde Adán. Tan pronto descubramos un entendimiento del verdadero evangelio, nos librará de la esclavitud frenética de tener solo meros números de días, cantidades de días, sí, durante nuestras vidas mortales para salvar al mundo de algo que no existirá jamás. Creo que no le ha pasado por la mente al Padre. En verdad, la buena nueva es acerca de lo que sí ya hemos sido salvos. Si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hemos sido salvos de nuestra esclavitud al pecado y de nuestra condena de muerte por el mismo. Hemos recibido una nueva vida y somos libres de cualquier esclavitud que los hombres quieran imponernos con sus doctrinas de temor. A ustedes los compraron por un precio, no se hagan esclavos de los hombres, dice Corintillo y Malef. Nosotros no hemos sido enviados a salvar a nadie de nada. No somos los salvadores, solo Yeshua salva y Él no necesita amenazar a nadie para atraerlo a sí mismo. Estas son verdaderas doctrinas de demonios, porque cualquiera que conozca a Ruach sabe que el Padre no busca hijos que le tengan miedo, sino hijos que lo amen. Entonces, con pasuquín como estos y la vida de Mashiach en mente, seamos honestos. Si existe un lugar como el infierno, Yeshua sería el más injusto y descorazonado salvador de todo el universo, porque habiendo venido a traer salvación, no nos leyó la letra chiquita, no nos dijo todo, no nos habló jamás de lo que podía llegar a pasar si no aceptábamos. Es hora de dejar de pensar en sí mismos como colaboradores del único Salvador que es Él y empezar a compartir con los demás no el terror, sino la shalom, la alegría de nuestra relación restaurada con los cielos, que es lo único que importa, ¿sí? Porque realmente Él ha venido a salvarnos del poder de la muerte y no existe ningún infierno. Ahora tenemos que averiguar qué hacer con todas las enseñanzas y propagandas que hemos escuchado durante todas nuestras vidas sobre el infierno. Eso es muy fácil para los que empezamos, porque el infierno ni siquiera se encuentra en las Escrituras. Shalom, Biri. El infierno que no existe en las Escrituras. En mi experiencia, rara vez sucede que la mayoría de los creyentes investigan nada. En general, esto es aplicado a todo. Y esto aplica también a si investigan si realmente existe evidencia para la doctrina del infierno, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿no es cierto? Que de la forma en que la iglesia la enseña hoy. Pareciera tan verdadero como que el cielo es azul, el invierno es frío, las medias se pierden en la máquina de lavar, tan igual a todas estas cosas, ¿no es cierto? Son verdades absolutas. Pareciera que existe el infierno también, ¿no? Porque siempre nos lo han dicho. La palabra infierno se encuentra en muchísimas de las versiones bíblicas, pero ¿existe realmente alguna evidencia concreta que apoye esta enseñanza y esta interpretación?
Diversos eruditos bíblicos son muy buenos en la interpretación de las escrituras en contexto, así que consideremos el contexto de todas las escrituras, comenzando por Bereshit. Si uno quisiera defender su posición sobre el infierno, Bereshit sería el primer lugar obvio para empezar. Deberíamos pensar que si Elohim deseaba presentar ramificaciones sobre la más crucial elección de un potencialmente terrible, eterno destino para la humanidad, y esto por las consecuencias por el pecado que acababa de ser cometido en el principito, ahí nomás de Bereshit, entonces ahí en el principio es donde deberíamos asentar la base y no esperar hasta el centro o el final de la historia. Ahí tenemos que ir a buscar dónde están las advertencias. Pero ¿qué es lo que dijo Elohim? De todo árbol del huerto tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. En ninguna parte de este pasaje se dice morirán para siempre, ¿tá? En un sentido en que dejarían la existencia por completo, que serían aniquilados o que irían a un lugar de eterno sufrimiento, ¿no? De ninguna manera. Solo dice que morirán, y sabemos que Adán y Jabá no murieron físicamente el mismo día que comieron. Esto ya lo hemos estudiado porque la muerte de la que se hablaba era la muerte espiritual, la separación espiritual de Yahweh. De manera que cuando hablamos de un tormento de fuego eterno, y pueden leer las descripciones de muchos cristianos, cristianoides, demonoides, que han realizado de los más refinados y exquisitos tormentos, literalmente lo escriben ellos así, para apreciar el sadismo y lo que expone sus propias palabras acerca de sus negros corazones. Y lean eso para saber que siempre se ha tenido en mente realmente en todas esas cosas un sufrimiento físico. El infierno que los hombres proclaman es un infierno físico, por encima de todas las cosas, ¿sí? A pesar de que en los últimos tiempos se ha tratado de llevar, porque todas las cosas ahora son todas mentales y espirituales y todo lo demás, tratado de llevar todo eso a un nivel simbólico en el cual los sufrimientos serán mentales y todo lo demás. La verdad es que la idea del infierno es un infierno físico, no uno espiritual, por mucho que se hagan alegaciones al respecto. La doctrina del infierno no se refiere a ningún tipo de sufrimiento espiritual, no menciona la separación, y si la menciona se le llueve directamente que haya separación, en cuanto a que pueden llegar a escribir docenas de hojas describiendo los tormentos, ¿sí? Se habla de sufrimientos muy físicos. Con todo, Yahweh no advierte nada de esto, ni a Adán, ni a Jabá, ninguno de los dos, ni siquiera la serpiente le dice nada. El apóstol Shaul se refirió a este primer acto de desobediencia a las consiguientes implicaciones en todas las personas. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice en Romanín. Ahora se están yendo todos a un infierno de fuego. ¿Dijo eso? No. Debería haberlo dicho si fuera una cosa para ser dicha realmente. A través de Adán todo el mundo heredó el pecado y la consecuencia del pecado, o sea, una mortalidad degradante. Todas las personas nacen muriendo. Puedo asegurar también que todo el mundo muere, ¿sí? Después de buscar la evidencia de las supuestas espantosas advertencias en Bereshit y no encontrar nada, siguiente lugar donde buscaríamos estas advertencias sería a través de todo el resto del Tanaj, ¿no es cierto? Recorriéndolo todo. Se le advirtió apropiadamente al pueblo de Israel acerca de las consecuencias infernales en las que caerían si transgredían la ley. Se advirtió al pueblo en los días de Noah, antes de que fueran destruidos, que si no se arrepentían irían todos al infierno, o se le dijo nada más que venía un diluvio. Los profetas declararon al pueblo que debían arrepentirse o irían al infierno eternamente. Parece que no. Entonces, ¿no sería esto infinitamente irresponsable e injusto si el infierno existiera? Sodoma y Gomorra recibieron advertencias acerca del tormento de fuego eterno al que serían lanzadas aún después de haberle llovido fuego y azufre literalmente encima. Peor aún, no solo no fueron advertidas, sino que se afirma que serán restauradas. Sin embargo, yo las restauraré su suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, la suerte de Samaria y de sus hijas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas, Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado, dice en Yahezkel 16.
Si estas dos ciudades que son usadas como ejemplo de la destrucción divina, y eso dicen las escrituras, se condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente, o sea, como forma de ejemplo, ¿no es cierto? Dicen en Kefá Bet hablando de esto. Entonces la pregunta que se levanta es: ¿de qué manera estas dos ciudades fueron puestas como escarmiento, dado que su destrucción es un hecho histórico? Sabemos que es un hecho histórico, que sucedió cronológicamente en el tiempo, que ya sucedió. Y dado que su restauración ha sido asegurada por el propio Yahweh, ¿quién se atreve a declarar que esa destrucción es ejemplo de un castigo eterno, sin misericordia y sin fin? Muchos caraduras, les aseguro. ¿Y qué tenemos del apóstol Saúl? Nuestra última esperanza, mejor apuesta para descubrir sobre el infierno tendría que caer sobre el apóstol Saúl, que es lo que nos queda, ¿no es cierto? Pero él tampoco menciona el infierno, ay caramba. Solo menciona un lugar donde somos separados de la presencia del ladrón para una temporal destrucción. Y castigo, ¿no es cierto? En Tesalonicenses dice: ellos recibirán el castigo de, y les voy a leer, ¿no? Como está escrito: destrucción eterna y exclusión de la presencia del ladrón y de la gloria de su reinado. Pero como ya sabemos, ¿no es cierto?, todas las palabras que utilizadas han sido mal traducidas. Destrucción es olesdros, que no implica aniquilación y destrucción permanente, eterna, sí, sino que es una destrucción para corrección. La palabra eterna es aionios, que sabemos que significa para la era. La palabra exclusión, inclusive aquí ha sido insertada, ya que se basa en una supuesta traducción de la palabra apo, que significa de o desde, ¿sí?, implicando un alejamiento, por supuesto, no eterno, no tiene nada que ver. Estas personas serán apartadas de la presencia del Adón durante la era. Sí, eso es lo que sucederá. Y Saúl mismo aclara el motivo un poco antes: porque es justo que Elohim retribuya con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Entonces, esto es justicia, esto no es ojo por ojo y diente por diente. Bien, es ojo por ojo y diente por diente, no ojo por millones de ojos eternamente que te voy a estar arrancando. ¿Cuántos ojos hay que arrancar eternamente para pagar por un ojo? Entonces, siendo que el infierno no aparece jamás en las predicaciones reales de los autores de las Escrituras, sino únicamente en las mentes afiebradas y malignas de ciertos levantadores de doctrinas, la pregunta es: ¿cuándo fue que el infierno se convirtió en un lugar o algo real? Existen ciertos hechos ignorados por muchos que iluminarían bastante acerca de quienes tienen interés en tener el control sobre ciertas creencias. La idea del infierno en el Tanaj deja muchas sospechas en relación al destino para la mayoría de la humanidad, a menos que exclusivamente leamos ciertas versiones o escuchemos las predicaciones de ciertos pastores que, aún utilizando otras versiones, tienen el disco insertado y el speech que repiten es el mismo que le dijeron, a pesar de que leen otra cosa en otra versión de Biblia. Solamente repiten como loro lo que los seminarios les han transmitido. Y por cierto, los seminarios son los más importantes del mundo, son financiados por la Fundación Rockefeller a través de algunas de sus fundaciones hijas, como por ejemplo la Fundación Silantic. Sí, de esta manera han estado por muchas décadas, y hablo de casi más de un siglo, lo digo porque vienen trabajando en silencio y por debajo, manejando el contenido de las diferentes denominaciones a través de sus apoyos monetarios. Una vez más, las manos de Edom y Amalek, porque eso es lo que son, Rockefeller, los Rothschild y todos los demás, muestra justamente su dedo. Y yo les dejo un post bastante viejito que se refiere justamente a la financiación de esta gente en todo lo que es el control de la religión. A través del dinero han logrado ejercer el control sobre las personas más influyentes para ir modificando lenta pero persistentemente el contenido de las traducciones, las interpretaciones, los comentarios, las doctrinas, esto, aquello, todos los puntos que a ellos les interesa levantar. La educación influencia los valores religiosos de nuestra gente. Tener el control sobre este punto es uno más de los asuntos de los cuales se interesa la agenda, que promueve el nuevo orden mundial o la nueva normalidad en la actualidad. Bien. Habiendo terminado esa charla, vamos a dar por encerrado todo.
Abba los bendiga grandemente, chicos. Sigan anotando todas las cosas para charlarlas el fin de semana, que ahí nos vemos. Nos vemos después a la noche en el resto de las reuniones y o si no, mañana en las charlas. Shalom a todos y Abba los bendiga.